es el procesador. Entonces, bueno, después de mucho tiempo de renegar con los mismos profes también riéndose y diciéndonos cambiar la compu, cambiar la compu, cambiar la compu, bueno, tuve que invertir acertadamente en otra compu y para poder tener clases de mayor calidad con los alumnos, porque la verdad que se complicaba un montón con el internet y con un procesador muy bajito, también esto era negativo para poder dictar la clase. Sí, ¿no? ¿Qué dispositivos necesitábamos por ahí en este momento? Si los disponíamos y también no solo nosotros, a quienes nosotros también le damos clase, con qué dispositivos contaban, porque no es lo mismo estar en un nivel universitario que en un nivel inicial, que en un nivel medio, y depende también de las zonas, como explicaste muy bien. Claro, Eh, nosotros en el profesorado teníamos un aula virtual. Entonces nosotros le decíamos a los chicos decían, no podemos entrar, profe. Imagínense que hay chicos que están en paraje, que solamente agarran la señal en la plaza del paraje, porque tienen wifi gratis ahí en la plaza, y están en el medio de un día con frío, con campera, con todo, y tener que entrar a un aula que tarda un montón en poder entrar. Entonces, todas esas cosas fuimos viendo y fuimos mejorando, y creo que lo mejor fue manejarnos, dar clases y manejarnos a través del WhatsApp con los alumnos y estar las 24 horas prácticamente conectado con los alumnos, porque los alumnos te mandan mensajes y nosotros se los liberábamos a propósito, algunos profes, es decir, bueno, manden cuando puedan, manden los trabajos cuando puedan. Entonces por ahí eran la 1 de la mañana o las 12 de la noche y llegaban trabajo. bien, Hola, algunos, eso. Hola, ¿se escucha? Jorgelina. Hola, sí, soy Perfecto. Jorgelina. Yo no estaba esperando porque no soy profe, soy directora de una escuela primaria de acá de Bariloche. Y lo que nos pasó con las clases de educación física, también con música y plástica, fue que no las ponían en primer lugar. Entonces tuvimos, primero estaba matemática, lenguas, sociales naturales, y entonces como buscando una manera de jerarquizar estas áreas, que para este momento a nosotros nos parece que son centrales, decidimos también gente, una comunidad sin dispositivos, sin internet, con muchos trabajadores que dependen del día a día, de la gente que es artesana, que bueno, una situación económica muy difícil. Tomamos la decisión de trabajar una semana en el turno tarde, por ejemplo, plástica, música y educación física, y la semana siguiente el resto de las áreas. Y ahí, y ayudados también por esto de las clases por WhatsApp, como decía el compañero de Chosmalal, hubo como un enganche para la actividad de educación física. En donde tuvimos que poner un montón la mirada fue en el tipo de actividad que se mandaba. Disculpen, yo no tengo cámara en esta compu, por eso no la abro, porque no la tengo. Bueno, Unas planificaciones como bien andamiadas, por ejemplo, las familias nos pedían que pongamos el propósito de la actividad para que pudieran orientar los padres o las madres a ver el hacer de eso que se mandaba. Y después como cierre de cada clase, lo que implementamos, que no lo estábamos implementando, sí en las otras materias y en esta no, son las rúbricas o los protocolos como una vuelta de autoevaluación de cada estudiante para poder después hacer una retroalimentación en la soledad, ¿no? De la casa y devolver por mail, porque así era todo el sistema. Pero bueno, vimos que si se la jerarquiza, se busca la manera, las clases de educación física bien andamiadas funcionan requete bien. Al principio no, pero pensando la manera, después eran unas de las preferidas. me parece interesante la propuesta de una semana y una semana, si la propuesta la organizaban de manera conjunta, tanto con plástico y música, o eran como estancas, digamos, como áreas por separado.
hubo instancias que sí, porque también era complejo reunirse por Zoom para planificar. Hubo instancias que trabajamos todos juntos, todas las áreas de la escuela, y elegíamos ejes, por ejemplo, derechos humanos. Justo ahí se nos vino enseguida el 24 de marzo. Después ESI, que fueron varias veces durante todo el 2020, y esas ejes temáticos así gorditos los organizábamos toda la escuela junta. Y ahí sí. Y si no, sí han hecho plástica y educación física, o música y plástica, sí han hecho varias cosas articuladas, se han hecho varias cosas articuladamente. Y otras no, porque también estaba el tema de muchas reuniones, mucho uso de pantalla, muchas escuelas tienen también la realidad de los profes de música, plástica y educación física, es tener muchas escuelas, muchas, 2, 3, entonces eran muchos estudiantes, mucha carga horaria. Esa foto de la señora con las ojeras representa bien lo que pasó, y bueno, pero sí, se trabajó articuladamente en buena parte del 2020. Bueno, gracias por compartir, Jorgelina. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra experiencia? No sé. Lalo, ¿podés contar tu experiencia con alguno de tus clases de Ahí en manera el chat nos virtual? estamos anotando, Cintia. A ver, Sí, sí, mira a en el mí chat, todavía no me hay varios aparecen. que... Hay varios. Ah, acá está, acá está, Sí. acá está. Ahí está. Bien, está Dora, después está André Wheeler, puede ser que se nombre así. Sí, sí, puede ser, pero me parecía que estaba primero Mariano que... Sí, si quieren, yo ahí puse, en vez de pedir, pido la palabra, puse si quieren cuento. Me parecía Claro. menos formal. Ah, bien, bien, bien. Pero como quieran, si quieren cuento después, total. No queremos, no queremos. No Dale, queremos, Mariano, no que ya queremos. te tengo ahí en pantalla. Bueno, dale. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por el espacio. Puse nuestra porque tanto yo como mi mujer, los dos somos profes, y me parece que nos sorprendió obviamente a todos esto. Y en un comienzo, particularmente lo que me ocurrió, yo trabajo acá en Bariloche, en secundario, en una escuela privada. Mi mujer trabaja acá en Bariloche, en secundario, en una escuela pública. Las realidades fueron diferentes, después si ella quiere contar su realidad, que la cuente. Pero al comienzo lo que nos ocurrió a nosotros, a mi compañera de trabajo y a mí, era, bueno, 2 semanitas y después retomamos. Entonces hicimos, como nosotros trabajamos dentro de la escuela con contenidos de vida y naturaleza y diversidad de contenidos, no solamente los químicos o los deportivos o los lúdicos. Entonces armamos un PowerPoint y nos grabamos en una clase por el OBS Studio explicando algunas cuestiones a tener en cuenta que damos todos los años sobre senderismo, sobre armado de carpa, desarmado de carpa, mochila, etc. Se los dimos la primera semana para que lo vean, después hicimos una especie de evaluación entre todos, pero después, bueno, no eran 2 semanas. Vamos por 2 semanas, un mes más. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? La escuela inmediatamente creó un Classroom y empezamos a trabajar en capacidades físicas. Entonces lo que hacíamos era, les dábamos desafíos a cada año. Entonces empezamos a trabajar la coordinación, la velocidad, la fuerza, ¿no? Las capacidades físicas. Y por cada capacidad nos filmábamos nosotros haciendo 3 o 4 desafíos. Nos salía mal y nos salía bien, digamos, practicándolo, y a veces nos salían esos desafíos y a veces no. A nosotros los profes se los enviábamos a los chicos y les pedíamos que se filmen haciendo esa actividad física y nos manden los videos tratando de hacerlo, si les salía bien, si no, no, como para que estén activos, como que haya que pongan un poco el cuerpo en este trabajo. Y eso le hacíamos una vez por semana, digamos, trabajábamos una capacidad física por semana, el lunes le subíamos los videitos, le pedíamos que tenían una semana para filmarse y mandarnos, y los miércoles, que nosotros teníamos 2 veces por semana, como en general ocurre en secundario, y los miércoles le mandamos una información más teórica sobre esa capacidad física, etc. Pasado 4, 5, 6 semanas, porque estas cosas se dilatan y se demoran, entonces empezamos a trabajar sobre posibles evaluaciones, sobre las capacidades físicas, y así fuimos avanzando. Después hicimos un trabajo más de un circuito, donde se tenían que filmar, haciendo un circuito, y empezamos con la frecuencia cardíaca. Se terminó el cuatrimestre. Dijimos, bueno, el segundo cuatrimestre
se acabó la virtualidad, vamos a las clases. Por supuesto que no, como todos sabemos. Entonces también estábamos como muy cansados, esto que comentaba el profe de recién, mensajes a cualquier hora, explotaba la casilla de correo, los chicos que te dicen, mandó la tarea atrasada, y lo que estamos pensando es esta necesidad de, no podemos despegar a los chicos de la pantalla porque es complicado, porque nuestras clases van a ser en pantalla, pero por lo menos despegarlos de la silla. Entonces empezamos a hacer clases a través de Zoom de actividad física, con la condición, por suerte en eso la escuela nos respaldó, que sí o sí todos los chicos y chicas que asistieran a las clases tenían que tener su cámara prendida. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que ver que el ejercicio que estuvieran haciendo, la actividad que estuvieran haciendo, que se las dábamos nosotros para hacer, porque las trabajábamos con ellos, la estuvieran haciendo de manera correcta para evitar posibles lesiones, que fijen mal algunos movimientos o lo que sea. Teníamos que verlos. Desde ese lugar, por supuesto que muchos asistieron a las clases, muchos no. Pero teníamos más o menos, depende del curso, 10, 15, 18 chicos y chicas presentes en cada clase, donde en mi caso particular tenía que correr todos los muebles del living, cada vez que tenía una clase, conectaba la compu a la televisión para poder ver en estos cuadraditos más grandes a los estudiantes para ver que estaban haciendo bien las cosas, terminaba la clase y volvía a rearmar el living, a la otra clase desarmaba el living de vuelta y así transitamos todo el segundo cuatrimestre. Con la complejidad de decir, bueno, quienes no participaron, porque muchos capaz o no tenían los dispositivos, o no tenían cámara en el dispositivo, o muchos no tenían el espacio, aunque dijimos es, donde ustedes entren acostados, con los brazos abiertos, alcanza un espacio de 2 metros por 1 metro, que ya es suficiente, no hacíamos grandes actividades, pero bueno, puede ser que, más allá de que algunos a lo mejor, seguramente, algunos se han tirado a chantas, muchos quizás no tenían los recursos, y estaba el desafío de ahí de decir, bueno, ¿cómo hacemos para los saberes no incorporados durante este año, poder trabajarlos al año siguiente? Y todavía estamos en eso, tratando de, por supuesto, hay muchos chicos que digamos, cerraron, vieron que el año pasado, como era bimodal, acá en Río Negro, no les pusimos notas a ningún estudiante, porque va a ser bianual la evaluación. Entonces, pero sí incorporaron los saberes del año 2020 o no incorporaron los saberes del año 2020. Bueno, muchos sí, la mayoría sí, pero algunos que quedaron colgados, estamos viendo, porque la idea inicial era hacerlos trabajar quizás un poquitito en una clase más en la presencialidad este año, pero bueno, ahora también la presencialidad desapareció, o sea que estamos tratando de ver cómo trabajar eso. Pero era bastante cómico. Mi hija de 7 años nos sacaba fotos, porque estábamos solos ahí delante del televisor, a veces con 1, a veces con 10, a veces con 15 personas, pero el hecho de correr, o que te pasa alguien caminando por atrás mientras vos estás dando la clase, o le pasa a los chicos, que pasa la mamá pidiendo permiso por un pasillito y el chico se tiene que correr. Pero hubo, la verdad que en líneas generales, por lo que fue, terminamos bastante conformes con la profe con la que trabajo, Karina Sili, para que ellos la conozcan, porque por lo menos pudimos tener este contacto virtual y tener una actividad con los estudiantes durante el año pasado. Así que bueno, eso quería comentarles cómo nos ha ido a nosotros. Gracias. Gracias por compartir. Bueno, creo que seguía Dora, si no recuerdo. Después tengo anotado a Andreu y después tengo anotado a Adrián Centaure. Bueno, ¿qué tal? Dora Bray. Hola Dora, acércate bien el micrófono porque se... Paradójicamente y hablando, me tuve... Ahí se me escucha. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, paradójicamente tuve que salir de casa, me quedé sin internet y por eso tal vez no se me escuche bien. Ahí se te empezó a escuchar bien. Antes era abajo del agua, ahora va mejor. No sé el resto como la escucha Dora. Bueno. Si no me estaciono no puedo hablar.
Dejo otro compañero y me conecto bien para poder hablar posteriormente, ¿puede ser? Bueno, dale, te anoto después de Dale, Janina. perfecto. Sí, Va- porque no tengo buena conexión. Va André. Bueno, buen día a todos y todas. Me gustó mucho la presentación de Mariano, porque hace a todas las formas que inventamos, creamos, aprendimos en tan poquito tiempo, y así siempre pensando que iba a ser por poquito tiempo, ¿no? Dos o tres aportes nomás. Primero, invitarlos, porque mañana estoy integrando el equipo técnico de la modalidad de educación física acá del Ministerio de Educación, y hicimos un trabajo, creo yo, bastante interesante con respecto a esto de la enseñanza de la educación física en la virtualidad. No le preguntamos a los profesores, les preguntamos a las familias, porque digo las familias porque los nenes de nivel inicial por ahí no contestan formularios Google, pero les preguntamos a las familias si estaban recibiendo las actividades, si las hacían, en qué medida les gustaban y demás. Tuvimos 27.000 respuestas, y todas esas 27.000 respuestas las procesamos y sacamos, creo yo, algunas conclusiones interesantes. Nos interpela seriamente las conclusiones que sacamos a la educación física tucumana. Nos interpela fuertemente. Entre ellas, sin adelantar el trabajo, pero esto de que han recrudecido, ya lo mencioné ayer en una ponencia, han recrudecido la enseñanza tradicional, esta enseñanza reproductiva. No es el caso de Mariano, me alegra esto que proponía Mariano en su experiencia, ¿no? Recrudece esta cuestión de la imitación, ¿no? Y se pierde todo el potencial didáctico de la resolución de tareas, el planteo más abierto, ¿no? En otro momento, en un primer momento, aparecieron estas cuestiones más enviadas como el trabajo a distancia. No se había difundido tanto el Google y el Meet y el Zoom. Nosotros hemos tenido casos, como los que mencionaba también recién Mariano, de niños que no tenían la conectividad y iban a buscar las tareas en una fotocopia que le dejaba el profesor en el kiosco enfrente de la escuela. Bien. Después tuvimos otro segundo momento donde la educación física quedó en un segundo plano. Cuando apareció el Meet, es como que no le daban bolilla a la clase de educación física. A partir de ahí la modalidad, escribimos un documento sobre interdisciplina con la perspectiva de la transdisciplina, que es la interdisciplina es atacar un objeto de estudio desde las diferentes disciplinas. La transdisciplina es realmente hacer un trabajo integrado, como planteaba, creo que Cintia también recién, o no me acuerdo si, bueno, alguien lo planteaba, el trabajo integrado con proyectos conjuntos, donde las disciplinas participan y hacen este esfuerzo, digamos, que es superador de la interdisciplina. Escribimos ese artículo y a partir de esto esperamos alguna respuesta, digamos, algún impacto en el territorio, ¿no? Bueno, ese aporte, digamos, para que la educación física no quede como subsidiaria, digamos, de los aprendizajes en otras disciplinas, ¿no? Subsidiaria de la matemática, subsidiaria de la lengua, como que por ahí ciertas percepciones espaciales sirven también para no salirse del renglón, ¿no? Superar esa postura. Así que, bueno, a partir de estos datos también, decía, nos interpela fuertemente porque los chicos, nos dimos cuenta que los chicos cumplen las tareas de educación física así, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Porque el profe me lo manda, entonces salto 3 veces, voy para adelante del almohadón, doy 4 vueltitas a la silla, listo, ya terminé la clase de educación física, se van a hacer otra cosa. Y los chicos hacen otras cosas, eso es lo que nos interpela fuertemente. Los chicos hacen muchísimas otras cosas, y la educación física, las propuestas de los profes de educación física, el indicador es que lo hacen una vez a la semana.
O sea, no es que repiten la clase de educación física porque les gustó el juego que le enseñaron, porque les gustó la tarea que le propuso el profe, y lo repiten mayor cantidad de veces en la semana. Lo hacen una vez porque la escuela primaria acá tiene una vez a la semana, entonces hacen esa tarea con esa frecuencia, ¿no? Y sí hemos descubierto que los chicos hacen muchísimas otras cosas y prácticas diferentes, lúdicas, deportivas y demás, que los profesores, que supera, digamos, ampliamente la propuesta de los profesores. Ese aporte nomás. Bueno, muchas Ya gracias por estoy compartir. disponible. Sí, Mariano me dice que no puedo, no espolees la ponencia del sábado. No, estoy poniendo, promocionándola Bueno, un poco. Va de bien, 9 a bien. 11. Vamos a estar escuchando. Va Dora entonces. Dale, Dora. Bueno, discúlpenme, en tiempos de virtualidad me quedé sin internet y me vine con el auto a un lugar que hay wifi, así que para poder escuchar el congreso. Mi aporte, bueno, me encantó lo que han planteado los profes, mi aporte tiene que ver con qué nos pasó en la virtualidad en el profesorado, en la formación. Yo dicto recreación y vida en la naturaleza, materias teórico-prácticas, por lo tanto para nosotros era un desafío tremendo poder, sobre todo en el momento de mayor aislamiento, trabajar los contenidos. Los primeros aspectos, si bien nosotros ya teníamos una plataforma virtual, uno de los primeros desafíos que creo que nos interrogaba a todos es qué tipo de plataformas y qué tipo de medios íbamos a usar para garantizarle al estudiante la posibilidad de acceder a la educación. Por lo tanto, afortunadamente la universidad usó las plataformas .edu que aprendimos a usar para que los alumnos pudieran acceder al material sin tener que utilizar los datos de su teléfono. O sea, este objetivo que tenemos en la universidad de que el conocimiento llegue a todos, nos interpelaba en relación a qué recursos íbamos a ir utilizando para que los alumnos puedan acceder. El otro tema fundamental era que algunos recursos que finalmente dejamos de usar, obligábamos al estudiantado a que tengan que permitir el uso y el acceso a sus datos. Por lo tanto, fue todo un debate de qué tipo de mecanismos y qué medios teníamos que usar. El otro tema era que además de hacer cursos, aprendimos a curar, lo que se llama curar los contenidos en la virtualidad, que era acceder a qué contenidos en Internet podían utilizar los estudiantes y los permisos que teníamos que tener. Ese es un trabajo arduo de los profesores, de mirar el material en Internet y ver a qué tenían acceso y qué no, y qué permisos teníamos, que fue todo un debate en la universidad. Y el otro tema que para nosotros fue importante es cómo hacíamos para que las prácticas en el caso de recreación pudiéramos trabajar en el caso de los juegos, por ejemplo. Y allí surgió la experiencia que se llamó Juegos en Tiempo de Pandemia, donde ellos se juntaron en grupos y en sus casas, incluso intercambiando entre ellos, enseñaban un juego y lo grababan en video, y esos juegos de distintos juegos mezcladores, juegos de mesa, fueron compartidos con la comunidad. O sea, pensamos en conjunto con los alumnos cómo podíamos contribuir desde nuestras cátedras a que las familias que estaban aisladas, sobre todo en el primer periodo, pudiéramos nosotros compartir nuestros saberes. Bueno, el enlace está disponible. Los alumnos aquí en la Patagonia son de distintos lugares, de zonas rurales, había alumnos de Tucumán, había alumnos, incluso un alumno de Colombia,
que pudieron hacer actividades riquísimas y mostrarnos a nosotros cómo enseñaban un juego, las características, etc. Un poco quería contar eso, que fue para nosotros un desafío entre estudiantes y alumnos, y también poder desde la universidad compartir con la comunidad nuestros saberes. Esa era un poco la experiencia que quería contar. Bueno, muchas gracias, Dora. Justamente se conecta lo que dice Dora con una pregunta que había en el chat, ¿no? Como el derecho dentro de la educación pública y gratuita, ¿no? Todo este tema de la virtualidad, los accesos. Justamente Dora estaba comentando una situación dentro de la universidad. Sigue Adrián Centaure, después Aluminé y Janina y Lourdes. Adrián. No, fue en el momento ese que intervine y nada más. Ah, bueno, listo. contar. Entonces sigue Aluminé. ¿Estás por ahí? Bueno, hola. La verdad Hola, que viva. ver a todos y a todas. Hola, los profes. Bueno, muchos. Se te silenció, Lu. Silenciaste el micrófono. Bueno, no, saludaba a todos y a todas porque fue hermoso encontrarnos con este congreso y ver de nuevo a muchos de los profes y compañeros y amigos. Creo que eso es una de las cosas que más nos deja. Bueno, nosotros, yo les voy a compartir una experiencia que tiene que ver con el mirar la pandemia en la casa. Más allá de todo lo que ustedes comparten de estrategias, a nosotros nos pasó algo muy particular. Somos los dos profes de educación física y recibidos en el CRU, y trabajamos Juan en el nivel inicial y en el profesorado de nivel inicial también en el Instituto de Formación Docente número 8, y yo en el Instituto de Formación Docente. Y tenemos 5 hijos. Y ahí quiero llegar, ¿no? Para nosotros fueron 15 burbujas en casa, 10 burbujas ahora, ¿no? Y en su momento con la pandemia, 15 grupos, 20 grupos. Fue tremendamente agotador. No nos hallamos en la virtualidad, nos costó muchísimo, porque entendemos que nuestro trabajo es con el cuerpo y la presencia, y con la conexión, y aquello que no se produce ahí, no se produce en la virtualidad, ni se va a producir. Y por más que pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestras estrategias y pidamos un montón de propuestas, seguimos en la posición, digamos, que es bueno volver al aula, ¿no? Y cuando hablaban recién sobre la importancia que tiene la educación física en la primaria, en el nivel inicial, sobre todo hablaron de la primaria, la importancia que le damos los padres, me pongo en este lugar de padres, a nosotros nos pasó también de no participar en esos espacios, porque no dábamos más como padres. Era tanta la información y tanto lo que debíamos seguir, que no nos dábamos cuenta que estábamos dejando de lado nuestro propio lenguaje, porque de alguna u otra manera era tanta la exigencia de seguir trabajos prácticos de lengua, historia, no sé, las diferentes áreas de primaria, que educación física, como las propuestas eran con contenidos de imitación y de reproducir movimientos, fuimos quedando por fuera de eso, también como padres, ¿no? Y eso que somos profes, a eso voy. Entonces, a mí me parece que hay que buscar estrategias, está buenísimo que podamos charlar en este congreso de estas cosas, pero las familias, que son muchos integrantes y que trabajan en otros espacios, nos es muy difícil a veces seguir el ritmo que se pide, porque pienso que el valor de nuestros espacios, vuelvo a repetir, tiene que ver tiene valor en la presencialidad. Aquello que los estudiantes generan desde la creatividad y los espacios lúdicos abiertos, en los que se puede experimentar, explorar con el cuerpo, con los otros, para mí no se generan estos espacios, aunque lo intentemos. Así que bueno, quería compartir desde nuestro hogar, que nos sentimos
muy invadidos por la virtualidad, muy, porque no es lo mismo dar una clase cuando no tenés hijos, cuando ya se fueron, ¿no?, de la casa, que estar acá con la computadora y hasta muchas veces generar lo contrario que uno transmite en el aula, ¿no? Callate, correte, ándate para la pieza. Estas cuestiones que nos intervienen en nuestros hogares también como profes. Bueno, eso quería compartir y les mando un beso enorme a todos y a todas. Dale, muchas gracias. Está re interesante lo que nos traes, ¿no? Porque más allá de las clases y del contexto de la misma en sí misma, está el contexto familiar que se pone en juego en cada hogar, tanto del profe como del estudiante. Y eso, bueno, trae consigo también un montón, ¿no?, de otras cuestiones que antes eran completamente ajenas a nuestras clases, que estábamos en cierto espacio, en cierto lugar, con ciertos estudiantes, que sabíamos, y ahora estamos también en una burbuja, una nube. Bueno, es buenísimo también lo que nos contás, la experiencia, y bueno, también un gusto ahí escucharte. Sí, muy bien, transmitiste las situaciones en los hogares y también el hecho, como mencionaban antes, de compartir los materiales, sí, los dispositivos, ¿no? Porque a veces Mariano explicó también con su mujer cómo se tenían que organizar entre uno y otro. Y otra cosa que también apareció es qué cantidad y qué tiempo tienen que dedicarle a las actividades que mandan o hacen, ¿no? Bueno, ahora seguía Janina en el turno para hablar. ¿Estás por ahí? Buenos días. Sí, sí, no sé si se me escucha bien porque también estoy complicada con internet y estoy por fuera de casa. ¿Se Ahí se te escucha bien? escuchan. Sí, Sí, Ah, perfecto. perfecto. Genial. Bueno, buenos días todos y todas. Genial este encuentro. Nada, los festejo siempre. Estos encuentros son muy ricos para intercambiar experiencias. Justo Aluminé me sacó un poco las palabras de la boca. Iba a hablar desde dos aspectos, desde lo individual y desde, o sea, como persona y como profe, que bueno, irían de la mano, ¿no? Pero al contexto familiar y cómo se cruzó con el contexto de la escuela. Nosotros los dos también somos profesores de educación física, y lo llamativo que nos pasó, igual que Aluminé, es que dejamos de lado, por la cantidad de cosas que teníamos que hacer, las áreas especiales de nuestros hijos, hijo e hija que tenemos. Y bueno, y eso fue un algo que nos planteamos, ¿no? Nosotros, profes de educación física, dejamos de lado las horas, dejar de lado es que no nos dio abasto con la cantidad de cosas que, que mandaban los profes, las senios, que es, nada, era todo un mundo muy nuevo y bueno, todo el mundo empezó a experimentar y lo que más marcamos como que a nosotros nos parece sumamente importante, que son las áreas especiales, eran a último momento. Era como cumplir y cumplir y cumplir con plazos, con tiempos, y bueno, eso fue la primera contradicción que se nos vino a nivel familiar. Y después un poco yendo a la escuela, mi realidad del año pasado y la de hoy, voy a hacer dos diferencias. Yo trabajo en una escuela técnica, que no es SRN, por lo tanto los profes no trabajamos por áreas y no tenemos horas disponibles para el trabajo en ello, y una SRN, que sí, bueno, está organizada y tiene una estructura totalmente diferente. El año pasado se nos complejizó mucho porque nos interpeló el contexto familiar de cada uno de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Se complejizó mucho Bariloche económicamente, socialmente, y eso se cruzó directamente en la escuela. Las realidades de las dos escuelas son bastante parecidas, y muchas familias estaban con otras prioridades, y ahí se nos hizo también grandes interrogantes, ¿a dónde apuntamos la prioridad? Y en un contexto donde las escuelas se autogestionaron. No sé, esto estoy hablando de nivel medio, ¿no? Me consta que inicial y primaria también.
digo autogestionaron porque no tuvimos acompañamiento de ningún tipo a nivel ministerial, ¿sí? Entonces, bueno, fue un año duro, fue un año muy duro, de mucho replanteo, de mucho trabajo en conjunto para ver a dónde se apuntaba, vuelvo a repetir, la prioridad con respecto a los estudiantes y las estudiantes, y caímos en la cuenta de que el vínculo, sostener el vínculo de cualquier manera era lo primordial para esta primera etapa de pandemia. Y más allá de los trabajos, de los saberes, de lo que puedan devolver, el discurso de la continuidad pedagógica se puso en jaque, se puso en debate, porque fomentó de alguna manera esta pandemia, cuarentena, bueno, esta situación de aislamiento, fomentó mucho la desigualdad, o al menos la visibilizó más y la acrecentó. Entonces, bueno, por ahí viéndolo desde el otro lugar, ¿no? Desde el gran interrogante, perdón por ser tan repetitiva, es ¿a qué le damos prioridad en la escuela? Realmente el año pasado fue muy complejo, con ambos grupos de profesores y profesoras de mis dos escuelas, logramos trabajar en conjunto, dimos vuelta a miles de estrategias, rescatando que la presencialidad no se reemplaza absolutamente con nada, y bueno, logramos contactar con algunos y algunas, pero nos quedó un sinfín de estudiantes sin conexión. Bueno, yo fui partícipe de la entrega de alimentos, por lo cual los veía de alguna manera en algún momento, y bueno, creo que eso, o sea, no pudimos llegar a todos y a todas. Entonces, creo que eso nos afectó bastante el año pasado. Y bueno, y esta relación, ¿no? De, bueno, continuidad pedagógica, vínculo, contexto de la familia, situación económica, social que repercute y entra en la escuela. Entonces, bueno, terminamos un año complicado, con más incertidumbres que certezas. Tuvimos un segundo cuatrimestre por ahí para compartir una experiencia que fue re rico, porque hicimos intercursos virtuales, donde conectábamos a todos los que podían y tenían esa posibilidad de primero a quinto año, y se divirtieron. La verdad es que fue muchos juegos recreativos, mucha socialización, mucho vínculo, mucho intercambio, poníamos en juego muchos saberes de la educación física, desde el conocimiento del propio cuerpo, desde aspectos de la vida en la naturaleza, desde deporte. La ESI la atravesamos, o sea, atravesaron nuestras prácticas la ESI, creo que fue a donde más apuntamos. Pero bueno, vuelvo a repetir, más allá de esa experiencia muy rica que tuvimos, porque fue bueno, porque tuvo una buena aceptación, nos quedaron afuera un montón de estudiantes. Y bueno, y con ellos, y con ellas es lo que es ahí lo que no lo pongo sobre la mesa, digo, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Y perdón, no me quiero extender mucho, pero este año se arranca la presencialidad, lo cual complejizó, o sea, a un nivel mayor y con todos los colegas con los que hablo, se complejizó, digamos, la dinámica virtual y presencial, pero felices de volver a la presencialidad. Ahora, ¿qué pasó con educación física? Las dos escuelas nuestras no tienen ni Zoom, ni gimnasio, ni ningún espacio en donde acceder, un espacio seguro, un espacio habilitado y el espacio, ¿no? Para educación física. Por lo tanto, no teníamos espacio. O sea que esta presencialidad que tanto esperábamos, gestionamos que nos presten el estadio municipal. Y en la otra escuela nunca pudimos. Entonces, digo, la voluntad de cada uno de los profes, por toda la cantidad de gente con la que hablé, está puesta. Creo que dimos batalla un montón, creo que le pensamos millones de estrategias y cosas para arrancar, pero a veces el alrededor no suma mucho.
no tenemos gimnasio y no nos lo dieron tampoco para arrancar. No lo gestionan, por diversas cuestiones, ¿no? Sin entrar en detalle, lo dejo, digamos, abierto a que cada uno lo evalúe. Pero tiene que ser una política pública. Tiene que ser, la presencialidad incluye la educación física. Y eso hoy por hoy no lo tenemos. Y si volvemos a la presencialidad no lo vamos a tener. Entonces, bueno, dejo como estos planteos para compartir, para ver si no sé, si pueden generar algunas otras estrategias o algunas otras herramientas para, y bueno, y contar que realmente me tocó estar en muchas reuniones con profesores de muchas áreas y supervisores y equipos directivos, y realmente Bariloche le ha puesto una garra inmensa a esta continuidad de vínculo con los pibes y con las pibas. Así que bueno, quería compartir eso, un poco de todo. Perdón si me fui muy extensa. No te preocupes, genial todo lo que nos traes, Janina, porque también nos pone en relieve, ¿no?, de las situaciones, las múltiples situaciones y las complejidades de la escuela pública y los escenarios sociales que son tan disímiles, tan desiguales, como decís acá en Bariloche, ¿no? Y eso sin duda también es parte de esta virtualidad. Y les interfiero mucho en la charla si continúan con el orden que tenían establecido de hablantes. Pero está interesantísimo, me parece, el tema de la desigualdad, ¿no? Y cómo dejo la pregunta abierta, cómo se trata de intervenir de diferentes formas desde el accionar docente, y como muchas veces este tipo de presencialidad, virtualidad, y más bien virtualidad del último año, muchas veces... Voy a redundar en lo que dijeron. Es que a nosotros nos pasa lo mismo, lo de ser. Claro. Perdón, perdón. Precisamente, ahora si quieren seguimos con el orden de las palabras, pero bueno, es una complejidad muy grande que nos trae Janina. Está buenísimo por ahí si las demás personas que están anotadas para hablar le pueden continuar. Estás silenciada, Cintia. Creo que dijiste Lourdes, pues ya te leo hasta los Lourdes ya labios. me lee hasta los labios, sí. Era Lourdes, Fede y Carolina. Y Bien. después por ahí Bueno, vamos con en las realidad, preguntas que van surgiendo. Dale, genial. En realidad es contar un poco la experiencia también personal y toda la dificultad que también, y todos los desafíos que se nos plantea también como docentes, como madres, como todo, ¿viste? Yo tengo realidades laborales muy distintas. Por un lado estoy en la municipalidad, yo soy de Bariloche, estoy en la municipalidad de Bariloche con la parte de hockey. Nuestro desafío ahí principalmente, teníamos muchas, desde 6 años hasta chicas de 20, 21, o sea que teníamos chicos que estaban en primaria y chicas que estaban en la universidad, chicas y chicos, ¿sí? Nuestro primer objetivo en realidad es qué hacíamos, cómo ir a encontrarnos, cuáles eran las necesidades también de los chicos en toda esta virtualidad, qué querían ellos, qué veíamos nosotros y demás. Y en realidad lo que planteamos ahí era principalmente cortar con todas estas rutinas de la virtualidad, digamos, ¿no? Entonces era plantear actividades, o plantear juegos, o plantear distintas cosas, que en realidad era encontrarnos, como nos encontrábamos supuestamente en la presencialidad, en la parte virtual. Entonces, primero hacíamos todos juntos, por momentos hacíamos por grupos, por los más chiquititos, los medianos, las grandes, hacíamos juegos con la familia, como que íbamos planteando distintas cosas. Y al principio no tanto, por ahí no tanto, perdón si se corta, no tanto, después como que tuvimos mucha respuesta por parte de las familias, pero me parece que familias y las chicas más grandes que se conectaban solas. La idea era esto, como que cortar, nos veíamos de la clase de la secundaria o de la primaria que estaban en la universidad mismo, que estaban todo el tiempo sentados frente a una pantalla y el no pararse y el tratar de prestar atención, sabiendo lo difícil que es prestar atención, o los minutos de atención que uno puede tener. Entonces, bueno, la idea era cortar, y lo que habíamos charlado con las familias era esto, de cortar con toda
con todas las rutinas. Entonces hacíamos distintos juegos donde implicaban actividad física, había desafíos de búsqueda, había, no sé, otro día, como decía una de las profes, armábamos como competencias entre grupos, y era, no sé, quién primero encontraba una manzana y la traía, o encontraría el palo y la escoba para barrer, o presentábamos desafíos. Bueno, era como, fue muy variado y tuvimos mucha respuesta. Para ellos era un momento de volver a encontrarse, y no tener que rendirle cuentas a nadie. Tenían ganas de conectarse en la virtualidad. Planteamos distintas cosas, por Zoom, teníamos por momentos la cámara del Zoom y teníamos el WhatsApp al lado, entonces como que había interacción, y bueno, mucha gente también, hablando de la desigualdad que decía Lalo y que planteaban algunos otros docentes, bueno, hubo con gente o con muchas familias que no pudimos acceder desde lo virtual, pero sí participamos desde poder estar con ellos en actividades municipales que se armaron para poder llegar a todas las familias. Después, por otro lado, trabajo en un colegio privado, también en secundaria, otra realidad totalmente distinta. Todos tenían internet, en general casi todos tenían computadora, o un celular, o otro desafío totalmente distinto. No se querían conectar a las clases de educación física, muy difícil, el ver cómo buscarle la vuelta. Finalmente lo que más nos pedían ellos también era esto, ponerse frente a una cámara y hacer actividad física como que no les gustaba mucho, o por espacio, o por mostrar su casa, que es el otro gran tema que hay, es tener que, como que la intimidad se rompe, como que todo el mundo es parte de. Finalmente hacíamos desafíos, TikTok, nos costó mucho en secundaria. Este año, con este pedacito de virtualidad, charlas previas del año pasado de cómo podíamos hacer si volvíamos a la virtualidad, bueno, la semana pasada y esta tuvimos una respuesta muy importante de los estudiantes frente a desafíos que ellos nos planteaban a nosotros. Entonces, bueno, creo que este año estamos nosotros también como docentes un poco más organizados a la hora de poder brindarle a los chicos lo que ellos también necesitan, ¿no? Por ahí irnos un poco de los contenidos y trabajar con ellos otra cosa. Y después el otro es en el CRUB, en la universidad, en el Comahue, en las cátedras justamente yo estoy en Deportes de Conjunto 3 con Cintia, y bueno, y en Deportes de Conjunto 1 como ayudante con otro grupo de profesores. Y nuestro desafío principalmente era en Deportes 3, era qué hacíamos, cómo encarábamos, si nuestra materia era principalmente prácticas. Bueno, fue como difícil y fue un aprendizaje. Yo digo, los chicos aprendieron, los estudiantes aprendían a la par nuestra, y era un ida y vuelta permanente. Y hubo un montón de errores, y hubo un montón de cosas a seguir mejorando, y me parece que nosotros la cátedra quedó abierta, digamos, entonces ahora estamos haciendo el cierre de la cursada 2020, entonces era como toda la parte teórica que dábamos al principio, pero tratábamos de que la parte teórica no sea tan monótona, entonces tratábamos de hacer como juegos, o que ellos puedan filmarse, o que planteamos distintas actividades para ver cuál era la que a ellos les servía más, y a nosotros también nos servía para poder dar los contenidos. Los contenidos obviamente que se reducieron bastante. El desafío nuestro ahora era todo lo que estuvimos viendo en la parte como teórica práctica, porque hacíamos también parte de la práctica dentro de la teoría. El desafío es ahora, si todo eso que estuvimos viendo y estuvimos trabajando en la virtualidad, ahora lo podemos en el gimnasio, en el patio, lo podemos digamos, ¿no? Entonces, todo eso que estuvimos viendo lo podemos volcar ahora a la parte vivencial. Desafíos muchísimos. Y por último, esto de ser familia, madre, bueno, es como difícil, también hijos adolescentes, y en partes en universidad, otro que hace la parte de deporte específicamente, así que se cortó toda la virtualidad. Nada, como que la familia, un apoyo, uno también como docente necesita un apoyo muy importante, fue para muchas horas de computadora por parte de los docentes para aprender,
la virtualidad, digamos, saber cómo usar un Zoom, cómo usar, encima era Zoom, Meet, BBB, como que tenías que aprender todo, a editar un video, había desafíos y que los tenías que filmar, entonces estaba toda la familia ayudándote a armar el desafío, o te tiraban ideas, propuestas, y bueno, y esto de que me parece que todos aprendimos a que si pasa el perro, se sube el gato, o bueno, justo uno se enojó con el profesor y que pasó corriendo y enojado con el profesor porque le había dicho no sé qué cosa. Nada, me parece que es parte de la virtualidad muy difícil, pero me parece que es un gran desafío y que este año vamos como un poquito mejor o más organizados. Eso desde la experiencia personal, ¿no? Bueno, me sacaste, se nota que trabajamos juntas, no sé si se escucha bien ahí. Justamente, ¿no? Todo lo que aprendimos, Dora explicó el hecho también, otra de las cuestiones de curar los contenidos que hay en internet para poder mostrarlos, para poder utilizarlos, todo lo que tuvimos que aprender, ¿no? Así como rápidamente. Bueno, seguía Fede, luego Carolina. Bueno, hola, ¿cómo andan? Qué complejo, ¿no? Yo lo que quería era compartir una propuesta, en realidad, para hacerlo cortito, porque hay muchas preguntas y comentarios interesantes en el chat, y quería hacer algo propositivo. Contarles que el año pasado, en una de las asignaturas que yo llevé adelante, el taller de juego, que fue, bueno, el último año que se dictó, nos quemamos la cabeza con los y las estudiantes para ver de qué manera promovíamos el jugar en este espacio de pandemia. Y la verdad que estuvimos unas cuantas semanas preguntándonos qué propuestas podíamos hacer, indagando por internet, buscando en los propios familiares las propuestas que llegaban. Y nos fuimos dando cuenta, para hacerla corta, ¿no? Nos fuimos dando cuenta que las distintas propuestas con las que andábamos rondando se empezaban a reunir alrededor de una actividad que nos terminó encantando y que ahora les voy a mostrar la imagen que se elaboró y que se compartió en el marco de la escuela 329 del barrio Pilar de San Carlos de Bariloche, que es una escuela que está ahí entre medio de lo que sería la ciudad y el ámbito rural, pero el barrio, el Pilar 2, es un barrio muy adentrado sobre la ladera del Cerro Ventana, y la verdad que sus familias no disponen de internet, son muy poquitos, y preguntándole a los docentes cómo hacían para llevar adelante las clases, nos contaron los dos dispositivos. El WhatsApp, obviamente, pero la versión papel. La versión papel fue muy importante porque mensualmente se había coordinado la entrega de bolsones de comida hacia las familias. Recuerdan que creo que se siguen todavía distribuyendo bolsones de comida para las familias que están con alta necesidad. Y se aprovechaba el acercamiento de las familias a la escuela para buscar los bolsones de comida para que les entreguemos las tareas para la próxima entrega y ellos nos daban la tarea resuelta del mes anterior, ¿verdad? Entonces, aprovechando ese circuito, nos anticipamos y soñamos entre todos los integrantes del taller de juego en crear un circo. Porque pensábamos que las propuestas circenses, que tienen que ver con de alguna manera jugar solo, pero jugar también en el espacio de la casa y con las cosas que había en casa, podía llegar a ser una solución creativa, divertida, lúdica y que fuera pertinente para la clase de educación física, que después fue articulada con otras áreas dentro de la escuela 329, porque se prendió plástica, porque se prendió música y se prendió inglés. Todo eso nos fuimos enterando después, cuando al mes nos fueron llegando a través de la versión papel y a través del WhatsApp algunos dibujos y algunos videos de los chicos grabándose haciendo sus malabares, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, es solamente 10 segundos, les voy a compartir. ¿Me habilitás sin compartir pantalla? Ahí en seguridad. Dale, Fede, ahí voy.
Ah, Ahí va, dale, ahí va. dale. Ah, buenísimo, ahí está. ¿Ahí Gracias. te habilitó? Sí. ¿Me dicen si se ve ahí el afiche? Sí, se ve. ¿Sí? Un Bueno, este poquito más afiche, grande, tal vez. Sí, sí, se ve, sí. bueno, un poquito más grande. No me vuelvas loco con la tecnología, ¿sí? Yo no leo, Ahí, te digo. Veo el dibujo, pero no está leo. bien, sí, 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 está muy bien. Bueno, ya veré cómo. Este afiche es una elaboración del grupo de estudiantes que crearon y soñaron un circo entre todos, en la cual invitábamos a las familias y a los chicos y a los hermanos a jugar al circo. Y entonces pensábamos en equilibristas, malabaristas, acróbatas, y como en una práctica circense, que a veces la educación física no aborda tanto como algo verdaderamente válido y loable de enseñar, puede resolver esta problemática que se nos había planteado. Y bueno, en realidad, con haber recibido un solo video, estábamos todos llorando a lágrima pelada porque veíamos un nene de 3 años jugar con una botellita vacía a hacer malabares y le veíamos la cara feliz después de estar haciendo algo de esto, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería compartir esta propuesta de que dentro de toda la malaria y de todas las cosas, nosotros pudimos pensar en algo que se podía hacer, que creo que casi todos hemos hecho eso. Algo hemos podido hacer. Y también ese poder hacer nos ha permitido pensar quizás en una educación física otra. O por lo menos yo me quedo pensando en eso. Gracias. Federico, están hablando de que tuvieron la oportunidad de ver el video. Mostrá el video. ¿Tenemos video, Fede? Ya hay video, pero bánquenme un cachito. Bueno, mientras lo buscas puede ir hablando Carolina, que tenía la palabra, y por Dale, ahí. Bueno, Fede, para sumar en la misma línea que trajo él y algo que escuché de varios compañeros, yo tuve la posibilidad, que ya lo había contado, de laburar en una escuela con orientación en educación física, chicos de secundaria, y tuve 2 grupos a cargo porque éramos banda de profesores, entonces nos dividimos profes por grupo, y la verdad que haber trabajado de manera integral a los chicos, no solamente de la educación física desde el movimiento, sino desde la parte emocional, la parte que yo considero que es fundamental para la vida, independientemente de la actividad física en general, ¿no? Y fue realmente poderoso todo lo que se logró, y elijo quedarme con lo que sí se pudo hacer, aceptando de que las realidades que conllevamos cada docente son múltiples, como las que tuvimos nosotros en nuestra época de estudiantes. Yo me pongo a hacer el retroceso y cuántas veces en mi caso tuve frío, pasé hambre, y en la escuela eso no se vio. A veces se vio, a veces no se vio, a veces se habló, a veces no se habló. Entonces, creo que la invitación de esta pandemia es invitarnos, a mi juicio, y esta es mi vivencia, a aceptar lo que sí podemos hacer, ni poco ni mucho, sino lo que está a nuestro alcance y todas las pilas que yo veo que les ponemos, y ese es nuestro reconocimiento con nosotros mismos, más allá de que ese reconocimiento esté afuera o no, ¿no? Y me sumo a lo que dice Fede, es realmente emocionante ver de 30 chicos que 1, 2, 10 o 15 o los que sean se sumen a tu propuesta. Mi tarea está cumplida. Esa es mi interpretación y es lo que yo vivo día a día, y estoy en paz con mi profesión y con mi desempeño, ¿no? No sé si les parece, puedo compartir el video. No sé si quieren. Bueno, van a ver, porque me había olvidado de esta parte, que los docentes también están jugando al circo. Está buenísimo. Pues a mí me emocionó muchísimo. Ahí va.
Todavía no veo que compartas, ¿eh? No, espérate que me estoy peleando con la tecnología. Después sigue Chato Corbera, que levantó la mano, y Mariano, que pidió la palabra. A ver, dígame si ahí se ve el video chiquitito, ahora lo agrando y le pongo play. Ahí Sí, se ve se ve. chiquito, sí. Sí, se ve. Bueno, ahí va. Qué lindo. Con saludo y todo. Es que circo. Tenía música, Fede, todo esto, sonido y todo, ¿o me equivoco? Sí, va con sonido, pero no sé si llega. No sale, qué lástima. Igual está espectacular. Fede, Los videitos se los mandaban por WhatsApp. También, Fede, si no podés ahí parar y antes de compartir hay un momento que te pregunta de tildar que se comparta tu audio y ahí se escucharía, como quieras. Ay, no te entendí, Tato. Yo creo que volvería a pararlo. Sí. Es compartir, o sea, salite de compartir pantalla. Sí. Dale. Y ahí volverlo a hacer otra vez y antes de dar el OK final, hay un lugar que te pregunta compartir el audio. En la esquina inferior izquierda. A la izquierda. Seguimos aprendiendo. Sí, selecciono, comparto. ¿Y en qué parte me decís que...? No, antes de que lo evoques. Antes. Salí otra vez. Perdón, no quiero perder tanto tiempo, chicos, perdonen. Tranquilo, Primero selecciono. No, compartí pantalla. Poné compartir. Ya estoy en compartir. Bueno, ahí en la esquina inferior izquierda dice si deseas compartir sonido también. Ah, perfecto. Ahí lo encontré. Aprendiendo todo. ¡Vamos! Gracias, nos dieron una Es que clase. somos todos millennials. Ahí va, let's go. Esa era la idea. Qué bueno. Ponelo del principio, Fede. Ya. Qué divino. Otra vez. Ahí está. Qué lindo. Las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de mi pecho la república. ¡Apa!
Este va a ser insistidor. Ya para arriba. Se va a empezar el punto. Bueno, ahí va. Los dejo. Bueno, todos Gracias. malabaristas, equilibristas, ¿no? Los docentes también creando todo esto y armando ese rompecabezas para poder llegar a todos y a todas. Y Hago un distintas aporte edades. gracioso. Realmente hago un aporte, ¿no? Digo, ¿cuánto habremos mirado editores de videos nosotros que nunca habíamos hecho esa tarea, ¿no? Y si hiciéramos un backstage de todo lo producido sería muy divertido. Puede ser una propuesta, Ale. Y muy lindo, Bueno, muy creo que estaba interesante. chato, ¿no? Sí, decila, no Lalo. sé, no puedo salir, no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Bueno, está bien que uno sea feo, pero me Ahí cuesta. va. Después Ahí también está. Ahora te recuperamos un dejo, ahí te poquito ahí dejé. de Perdón, algunas perdón. experiencias que No, surgieron en lo el chat. lo que me encantó y uno venía por esto, venía a buscar recetas, ¿no? Y lo que probó, a ver la diferencia. Lo que probó fueron riquísimos tortas fritas, panes, tortas, bueno, la comida que más le guste y muy bien elaboradas, muy bien preparadas, pero ¿cuál fue la receta? Estaría bueno que podamos ver, ¿no? En estas situaciones de pandemia que hay recetas que para hacer estas cuestiones de terrible producción, bueno, yo me atrevo a ponerle algunos ingredientes que tuvieron todas estas cuestiones que dijeron, y también en esas recetas es, y nunca le metas tanto de aquello. Por ejemplo, rescatar lo cercano. Otra, el exigirle, entre comillas eso, ¿no? Pero exigirle a los alumnos que pongan el cuerpo, de alguna manera y en algún momento. Bueno, primero que nada, ¿no? Para hacer de estos cocineros, rescatar y agrandarnos realmente de nuestra imaginación. Es terrible la capacidad de imaginación que tienen los docentes. Otro condimento esencial para poder salir y poder surfear esta pandemia, en la receta no puede faltar el trabajar en equipo de manera integral. No hubo proyecto que no tenga que ver con estuvimos, se escucha muy poco estuve. Y otra cuestión muy loable, ¿no? Que encontré en estas recetas es que el esfuerzo para que nadie quede afuera. No sé, tendríamos que por ahí esforzarnos en ver cuáles son los condimentos necesarios para que después salgan estas terribles tortas, estos terribles panes, estas terribles comidas tan sustanciosas, pero cuáles son los ingredientes. Yo encontré en cada una de las cosas que decían, ¿no? Y bueno, también estas recetas se pueden hacer así y sabemos que hay condiciones que impiden, justamente, si no puedo trabajar en grupo, si no estoy solo en algún momento pudiendo imaginar, si tengo un ruido ambiente muy grande en mi casa siendo docente, también, como es, perjudican la comida que quiero preparar, ¿no? Me parece que estaría bueno que pensemos en qué otros ingredientes necesarios son para esto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a vos.
quedaba Mariano en la lista y ahí vamos cerrando con las preguntas que han surgido tanto en el chat. Perdón que vuelvo a hablar. Lo mío es una reflexión que me generó todo lo que estuvieron hablando. Tenemos, los que estamos acá, seguramente todos compartimos que tenemos una profesión hermosa, pero es tan linda como muchas veces bastardeada por propios y ajenos. Que sea bastardeada por ajenos mucho a mí, qué sé yo, es parte de las reglas, ¿no? En general, hay muchas profesiones que desde afuera no se entienden. Me molesta cuando los propios somos los que, al no hacer las cosas relativamente con compromiso, ensuciamos algo tan hermoso como es la docencia en general, en particular, en nuestro caso, la docencia en educación física. Pero ver estas producciones, ver este trabajo, a mí me saca así una cosa de adentro, decir, somos un montón, seguramente la inmensa mayoría de los y las profes, que realmente tenemos un compromiso muy fuerte con el campo de la educación física. Después podemos discernir en cómo lo llevamos adelante, pero la raíz, el eje central, la base de cualquier cuestión tiene que ver con el compromiso en lo que estamos haciendo. Y nada, me llenan de mucha alegría ver las diferentes propuestas que de todos los rincones de los lugares que visitan este congreso estuvieron hablando. Se han buscado alternativas como para seguir en contacto con los chicos, que nuestros estudiantes puedan seguir conectados con nosotros, poniendo el cuerpo a través de diferentes dispositivos, formas, e incluso muchas veces a costa de la propia familia, como dijeron por ahí, ¿no? Dejando un poco de lado cuestiones de nuestra propia familia. Y quería rescatar eso. Para mí es sumamente emotivo y gratificante saber que la gran mayoría, supongo, realmente tenemos un compromiso muy fuerte con el campo de la educación física. Lo que pasa es que hay una frase muy linda que dice, de cada 100 caricias hay una cachetada, lo que pasa es que la cachetada hace ruido, entonces todos se enteran, ¿no? Y por ahí pasa esto, seguramente de cada 100 profes hay algún chanta, lo que pasa es que todos hacen hincapié en el chanta, pero la mayoría tenemos un inmenso compromiso. Quería destacar eso porque realmente me conmovió mucho el inmenso laburo que vi que todos y todas estamos realizando desde el año pasado y seguimos con este tema. Nada más quería decir eso. Gracias. Dale, Bueno, gracias, creo Mariano. que... Gracias, Ahí Mariano. también en el chat salían varias propuestas que habían realizado profes que habían estado compartiendo, ¿no? También hablaban de un campamento virtual y de otras propuestas también como muy innovadoras, ¿no? Muy creativas para lo que estábamos habituados siempre desde lo presencial. También hay intervenciones de estudiantes y sería una invitación. Veo que hay varios estudiantes. Si quieren contarnos su experiencia también como estudiantes en la virtualidad, que me parece que es sumamente relevante. Sí, ahí yo les proponía algo dentro del chat, que es por ahí ver desde el Congreso algún modo, no sé si un drive o qué, donde los profes puedan compartir, ¿no? Cuáles fueron sus creaciones o sus propuestas de trabajo desde la virtualidad, en esto que decía, en este colectivo, ¿no? que nombramos, para poder aportarnos entre nosotros mismos, que esta era la idea del conversatorio justamente, ideas, propuestas, plataformas que utilizaron, todo lo que les surgió, porque la verdad que hay muchísimo y hicimos un montón, como dice Mariano. Somos grandes, ¿no? Así, bueno, no sé si los chicos solo lo compartieron con el chat, si no lo podemos leer. El Padlet, es verdad, ese también lo utilizamos. ¿Todos conocen el Padlet? ¿Querés contarlo, Cami? Antes Aluminé había pedido la palabra también. Ah, me tienen que habilitar mi cámara. No, está bien, hablo acá. Ya te habilito, mirá. Se me deshabilita. Ya podés habilitarte. Bueno, no Ya podés quería hablar tanto, pero quería hacer un aporte.
porque, bueno, solo decirles que me encantó este encuentro, la verdad que el trabajo que han hecho en el club es hermoso, y mirar la parte positiva, porque hoy tiré como la parte, ¿no?, del conflicto familiar. A pesar de todo el transitar acá en casa, difícil, nos hemos divertido un montón, y como les compartí, si hiciéramos un backstage todos, de todas las filmaciones que hemos hecho, nos divertiríamos mucho. Así que bueno, ahí escribí en el chat, me parece que súper interesante poder armar un espacio que surja de acá, de este conversatorio, para compartirnos esas propuestas que van surgiendo en los distintos lugares. Nosotros vivimos en Junín de los Andes, trabajamos muchísimo con objetos de la naturaleza y hemos hecho montones de videos con estudiantes del terciario y niños del jardín, porque trabajamos en los dos ámbitos. Sería muy lindo, como compartió Fede, poder intercambiar esos trabajos y despertarnos entre todos esas ideas que siempre en los profes de educación física, y lo puse también en el chat, hay una fortaleza única. Eso es lo que yo siento en mi transitar en Neuquén y después en Junín de los Andes, la unidad que tenemos los profes de educación física en particular, peleando por nuestras direcciones de educación física, peleando por nuestros espacios, buscando, como compartió una compañera, que nos den un gimnasio para trabajar. Y bueno, esa lucha siempre es muy particular, y creo que sería interesante armar un espacio para que los estudiantes del club o quienes sean puedan ver qué se pudo hacer desde la educación física, ¿no? Mirando esta cuestión positiva que hemos podido lograr hacer todos y todas. Sí, excelente propuesta. Ahí lo vamos a ir resolviendo, seguramente que en el transcurso lo va a conversar la comisión organizadora y ver de qué manera se puede hacer esto. Bueno, no sé si quedaba alguien más. Fede. Fede Quintana. Iñaki quiere hablar, me parece. Sí, Fede antes. Son Hola. Sí, estudiantes Fede y escribió Iñaki. primero. Dale. Ahí, Fede. no sé si tengo la cámara habilitada, o no me veo. Sí, Fede. ¿Qué tal? Yo soy estudiante del club, para los que no me conocían, hay varios. Y no quiero por ahí repetir mucho de lo que ya se dijo, porque ya hubo bastante desde las dos ópticas, tanto desde profe como de alumnos o padres. Lo que yo pensaba se me presentó más que nada este año, que se sigue más o menos en la misma situación, por lo menos en el ámbito universitario no hubo mucho avance, no hubo muchas posibilidades con el retorno a la presencialidad, por lo menos acá en Bariloche. Entonces volví a reflexionar sobre la necesidad de estar conectados, de los dispositivos, y me llegó un pensamiento que medio negativo, porque digo, me siento privilegiado de poder tener estos dispositivos. O sea, y después digo, no, esto está mal ser un privilegiado, porque en realidad que soy privilegiado por tener lo mínimo necesario para poder seguir aprendiendo. Entonces, al resto, ¿qué le queda? ¿No? Me llegó esa reflexión y no sabía cómo decir, terminar siendo un privilegiado simplemente por tener los derechos garantizados de alguna forma, y que el resto que no los tiene, ¿qué les queda a ellos, ¿no? No, es como una reflexión que me quedó abierta ahí y quería compartirla, y bueno, me pareció un espacio adecuado. Excelente reflexión, Fede, que se liga con una de las preguntas que había surgido allá en el inicio del chat, que tiene que ver con esto, ¿no? De la educación pública y gratuita, y qué derechos, qué accesos tenemos y tienen todos y todas, ¿no? Creo que es una pregunta que sigue quedando pendiente en esta situación de virtualidad, el acceso. Iñaki. Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan?
¿Ahí me ven? Ahí te vemos y te escuchamos. Ahí está. Buenísimo. Bueno, yo por ahí vengo creando, digamos, una idea, tomando de algunos conversatorios y demás, y algo que venía pensando casi que desde el comienzo de la cuarentena. Yo, por ejemplo, como estudiante, pensaba primeramente esta etapa como algo transitorio, como decir, bueno, voy a tener que pasar primeramente 15 días, después un mes, después se hizo todo el año, y la pandemia fue como un proceso transitorio que la escuela tenía que suplir, pasar, no sé, como que soportar sobre la tormenta y luego iba a salir el sol. Y se veían muchas propuestas como decir, bueno, vamos a tratar de pasar lo mejor posible este tiempo, y luego se sigue como lo normal, volver a lo presencial, que era lo ideal previamente. Y qué importante es tener en cuenta que es muy difícil ver una realidad sin cambios y sin adaptaciones a lo nuevo. Entonces, qué difícil es entender una educación ahora sin nada virtual. Entonces, ¿y qué nos va a dejar esto? Y esto que traía Fede de los privilegios, qué complicado es no poder ver ahora una educación plenamente presencial para todos iguales, y qué difícil es llegar a un punto donde quizás vamos a tener que acostumbrarnos a algo virtual, donde el privilegio es algo claro, digamos, no todos tenemos el acceso. Y otra, digamos, otra reflexión a la que llegué es que qué importante nosotros como profesores replantearlo lo que nosotros teníamos como pseudo recetas, algo que Lalo había comentado, creo que Lalo era, o no sé, no me acuerdo bien el nombre, que nosotros previamente teníamos recetas provistas por nuestra formación, más que nada, digamos. Nosotros íbamos y a través de juegos, o a través de deportes, o a través de prácticas determinadas, podíamos trabajar con el cuerpo con un objetivo claro. Hoy en día, estas prácticas físicas presenciales son inevitables, entonces no se pueden hacer. Entonces, nosotros tenemos que replantearnos, sin cambiar el objetivo, tener un proceso distinto. Y algo que veía en otros conversatorios es esto de decir, bueno, hay nuevas prácticas, como por ejemplo las prácticas en el ámbito natural, pero el contexto no está preparado. Entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto para poder ampliar nuestro abanico, salir del deporte, digamos, fútbol, básquet, vóley, digamos, salir un poco de eso, porque ya nos pusimos a prueba, estamos pasando una prueba de decir, bueno, nos tenemos que replantear cómo enseñamos. Entonces, qué importante es tener en cuenta que hay una multiplicidad de acciones que podemos hacer para poder enseñar con un fin igual, digamos. Digamos, me pongo mucho a pensar en esto, decir, bueno, ¿qué enseño a través de las prácticas? Porque más allá de enseñar un deporte, nosotros enseñamos mucho más, enseñamos valores, formas de vivir, formas de expresarnos. Entonces, qué lindo poder ir acomodándonos, si bien el proceso es muy complicado y difícil para nosotros como profesores, y yo como alumno también, hay que entender de que esto nos va a dejar una enseñanza, y que no tenemos que vivirlo como un proceso de decir, bueno, lo paso lo mejor posible y ya está, sino decir, bueno, tomo lo mejor que puedo de este proceso y me formo como un mejor alumno, profesor y conformador de una sociedad. Digamos, esas son algunas de lo que fui pensando a lo largo de esto. Muy oportunas las reflexiones, ¿no? Nos dejan un montón de preguntas. Creo que les agradezco la intervención a los estudiantes también. Y es un lugar también donde se tuvieron que reconfigurar las prácticas, ¿no? No es lo mismo cursar en la presencialidad que en la virtualidad. Es muy interesante lo que plantea también Fede, desde cómo los podemos llegar a sentir con el hecho de si es un privilegio contar con los dispositivos y con internet. De alguna manera puede ser, y qué sucede con el compañero que no, ¿no? Es una pregunta también
desde el estudiante, que me parece que es sumamente interesante. Brevemente les comento, por ejemplo, el año pasado estábamos en antropología con un docente que, bueno, lamentablemente falleció, y precisamente en antropología, tratándose la construcción, básicamente no solo las desigualdades sociales, sino, bueno, interrogando la pregunta de cómo llegamos a ser lo que somos, había estudiantes que estaban en la línea sur, dentro de esa realidad, digamos, materialmente y socialmente construida, y algunos tenían que trasladarse, digamos, a caballo. Había un estudiante que tenía una realidad que tenía que subirse a un cerrito, se subía para recibir los mensajes de WhatsApp, después retornaba, digamos, a su hogar, y muchas veces esas realidades tan diferentes contrastan con el que vive en la ciudad y no tiene más facilidad de acceso, o puede llegar a vivir en la ciudad y no tener, por cuestiones económicas, acceso, digamos, a los dispositivos virtuales. Las plataformas supusieron, digamos, un gran avance de lo que fue la facultad y ahora también la provincia. Bueno, el año pasado también, pero se usaba poco. Acá en Río Negro hablo siempre, ¿no? Pero bueno, nos dejan muchos interrogantes, y también me viene algo que comentó, perdón si me confundo con el nombre, eh, creo que era Centauro, que decía de Centurión, del trabajo en equipo, ¿no? Y cómo el trabajo en equipo adquirió algo muy, muy relevante, me parece, en nosotros, que como profes estábamos muy acostumbrados a estar en el gimnasio, por ahí en soledad, en nuestras clases, desde la labor docente, y cómo con esta realidad que estamos atravesando, eh, la necesidad de trabajar en equipo se vuelve algo imperioso, ¿no? Y también con el hecho de trabajar junto con los estudiantes, que es algo que a veces se trataba de realizar, pero creo que me parece que es una opinión personal, obviamente, creo que nunca tanto como en la actualidad, que las problemáticas nos atraviesan también, están atravesando las clases y las posibilidades de vincularse con los estudiantes. Algo que también decía Janina en un momento, ¿no? Mantener el vínculo como sea, un mensaje, algo, o sea, una señal de que estamos de los dos lados de la pantalla. Parece tremendo tener que decirlo, ¿no? Pero muchas veces el contenido, el saber que tratamos de construir, queda en un tercer plano, y muchas veces es tener un vínculo, por chiquito que sea o por grande que sea, con esos estudiantes, y las dificultades que tenemos que tratar de afrontar para llegar a ese momento, a ese espacio, a ese lugar. Eso, y bueno, viendo ahí también los aportes de los estudiantes, voy a invitarles, si hay alguien más que esté como estudiante aquí, que cuente también su experiencia, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sucedió? Y si no, bueno, seguimos con el orden de las preguntas, de las charlas, ya más a modo de cierre en este momento. Claro, a modo de cierre, creo que surgieron un par de preguntas y conceptos que tienen que ver principalmente con los derechos y los accesos, ¿no? También surgió el tema de la organización, de los espacio-tiempo, tanto del docente haciendo las clases, armándolas, buscando diferentes formas, las ediciones de los videos, como nombraba Luminé, y los estudiantes en sus casas, ¿no? También, es decir, hay un doble momento. Otra cosa que surgió es qué estamos priorizando, ¿no? ¿Qué contenidos estamos priorizando? ¿Cómo los estamos dando? Y otra que me surgió a mí es que tiene que ver cómo evaluamos y qué evaluamos en este momento. Otro nuevo, a ver si a ustedes les surge, es, como repetía, como explicaba Iñaki, ya no puedo ver la realidad a como era antes de la presencialidad, y que íbamos a volver a la presencialidad. Ahora esa presencialidad está mediada por la virtualidad, es decir, que vamos a crear un nuevo puente donde
tenemos que enlazar eso que teníamos como presencial y una modalidad virtual, que es al menos lo que yo visualizo en este transitar. No sé qué otras preguntas surgen para que nos sigan despertando nuevos desafíos. Bien, no sé, Victoria, si querés habilitar el micrófono, la cámara y contar esto de que también habla de las emociones, ¿no? Y de cómo nos sentimos o nos sentimos en este aislamiento. Si alguien más quiere compartir algo, si no vamos dando por finalizada, no sé, Lalo, si tenés alguna otra reflexión sobre todo lo conversado. Una pregunta más bien se me ocurre, que es el que había surgido anteriormente en el chat, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la educación física hoy? Y también una pregunta a todos, ¿no? El tema de que estamos, si se quiere, en un terreno que es la escuela, a su vez muchos de nosotros realizamos actividades corporales o enseñanza de las mismas en espacios no escolares, y también está la presencia o la influencia, o cómo lo ven, ¿no? La influencia de lees Instagramers, lees YouTubers, y toda una serie digamos, de personas que promueven, o la pregunta sería si enseñan prácticas corporales, actividades, ¿no? Y que se mueven con lenguajes diferentes a los nuestros, en redes diferentes, que a veces desconocemos ni que existen, al menos hablo por mí, y que tienen un impacto bastante importante en la sociedad, ¿no? Es también parte, me parece, de lo que ocurre en la virtualidad, y no sé si antes no lo veíamos o no era tan relevante. Es como son varias preguntas, así como también a modo de cierre, y para seguir pensando dónde estamos hoy, dónde estábamos, y bueno, en qué sentido vamos y cómo eso también influye o no influye en nuestras clases. Bueno, nos quedan muchos interrogantes seguramente y también nos queda congreso por delante, así que seguramente se va a seguir charlando del tema en las diferentes mesas. La cuestión de la imagen también, ¿no? Es otro tema. Y antes que se vayan todos hablando de imagen, les habilito para que prendan su cámara, el que quieran, y podamos sacar una foto grupal, así como estamos haciendo últimamente, si les parece. Bueno, muchas gracias. Está bien, sí, Jorgelina, nos había nombrado. Cuando estén todos me avisan, los veo. Ahí vamos. Va a tener que ser por etapas, les cuento, porque somos un montón, ¿eh? Ha sido fantástica la participación y la asistencia a este espacio. Eso realmente es lindísimo, y también agradecerle su No, presencia aquí, ¿no? No, y la participación, surgieron muchos temas. La verdad que es justamente lo que queríamos lograr. Vamos a la primera parte. Pará. Ahora. Ah, bueno, aguantá. Ahora tengo que hacer de nuevo. ¿Ya te peinaste? Ahí vamos, ¿eh? Preparado. No van a salir todos, les cuento, ¿eh? Salen de a poco, salen de... Si no, no se ven. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Ahí va uno. Ahora vamos con la otra tanda. En esta tanda aparece Moni Palacio, Cami con su bebé.
Ahí van. Y nos vamos despidiendo, vamos saludando. Sale Silvi. Buen provecho, muchas Ahí gracias. va. Gracias Esto. a ustedes por la participación. Gracias. Qué Muy lindo bueno. ver a Besos. ex estudiantes. Qué lindo. Hola, Ay, sí. Es emocionante este encuentro. Lo que permitió también la virtualidad, creo que Tal cual. es que estemos desde lejos también, ¿no? que estemos más cerca. Exactamente. Esto también, Todo por otro lado, bien. nos facilitó. Eran un montón. Che. ¿Viste, Luminé? Hay cosas No quiero que- positivas. Sí. Los quiero La ver con pusimos 5 en- hijos. No, no. No, por eso estás vos. Lindo verles a todos y todas. Adiós. Muy bien, muy bien. Adiós, nos vamos despidiendo. Ya Chao, terminé gracias. con todo. Gracias. Besitos. Nos vemos en las mesas. Chao, gracias. Chao. Chao, muchas gracias.